Nuestros procesos son muy largos, realmente desde que empezamos a hacer un montaje hasta que se estrena pasan alrededor de 2 años, es decir, desde el punto de vista económico es una ruina, pero como te decía es como un novelista cuando escribe una novela, hay mucho tiempo donde le está dando vueltas hasta que realmente se pone a escribir la primera línea. En nuestro caso nos interesa decidir de qué vamos a hablar, que generalmente son varios temas que luego intentamos urdir para hacer algo coral, como un fresco social. Nos interesa asumir el rol de portavoces de aquello que la sociedad, en la sociedad está en debate, y desde ahí nos ponemos a trabajar. Nuestra investigación pasa por lo periodístico, hay mucha fase también de intercambio de opiniones, de hablar con mucha gente también durante todo el proceso creativo, de manera que cuando ya la dramaturgia tiene un primer borrador, los actores y actrices se incorporan y ellos también aportan su visión de todo lo que está escrito, y eso hace que los textos también se reelaboren de nuevo con los actores y actrices, y realmente la versión definitiva del texto está el día del estreno, porque hasta el estreno todo eso va cambiando y se va mejorando y se va puliendo. ¿Empiezo yo? Adelante. Bueno, la verdad es que para mi hermano y para mí no es nada novedoso ni nada inusual, porque es lo que llevamos haciendo desde que empezamos a escribir teatro. De hecho, nuestro maestro Sánchez Sinisterra siempre nos presentaba como 2 hermanos que escriben a 4 manos. Para nosotros es algo muy orgánico, muy fácil, porque estamos acostumbrados a siempre hablar, siempre intercambiar ideas. Durante la escritura, cuando uno se bloquea, el otro se levanta, se sienta. Entonces es una cosa muy fácil. Lo bonito es que escribir con Juanma y con Javier ha sido igual de orgánico, igual de fácil. Hay un proceso de diálogo fluido y constante en el que todos vamos metiendo cuchara, sumando, y entonces se crea una escritura colectiva que además es muy divertida y muy enriquecedora. Yo sí creo firmemente en las posibilidades de una escritura compartida, y creo que es un reto de nuestro presente ineludible, el abrirse a la intersubjetividad, en la medida de lo posible romper solipsismos y viajes muy intrasubjetivos que a veces dan resultados, por supuesto. Si eres un genio dan resultados, pero creo que si no tenemos esas cotas de los 3 o 4 genios que debe haber en el mundo escribiendo ahora, escribir con otras personas es algo rompedor para ti, rompedor para el otro, y que te desafía tus propios prejuicios y te cuestiona. A mí me parece una experiencia maravillosa. Es cierto que cuando estás escribiendo con alguien echas de menos escribir solo, y luego en cuanto estás escribiendo solo dices, hostia, que solo estoy, ¿quién me va a cuestionar ahora a mí esto? Porque yo mismo no soy capaz. Yo creo que sí, además es algo que nos une mucho tanto a Quique Ayeray como Javier también, que es un gran cinéfilo y seriófilo, y a mí también. Es otra cosa, creo, muy característica de las escrituras del presente, ¿no? El dejarnos de dialécticas absurdas entre qué es mejor, si el cine, si la televisión, si el teatro, y aprovechar lo mejor de cada uno, y cuando hay una historia bien contada o un elemento ficcional bien utilizado, dramatúrgico, en cualquiera de las 3 áreas, te caes de la silla igual, ¿no? Yo a veces echo de menos gente del cine en los patios de butacas del teatro, y también veo muchas reservas en algún teatrero respecto a que si el cine tal, la tele tal, y bueno, son compartimentos estancos que creo que ya no tiene sentido. Totalmente. Yo creo que vivimos una época en la que el audiovisual es un lenguaje que estamos continuamente expuestos a él, entonces ya no solo cine o series, hay otros medios, desde videojuegos, por ejemplo. La narrativa de videojuegos ha evolucionado muchísimo y, por ejemplo, a nosotros nos condiciona también cómic, pero incluso otros formatos que ya están hibridando. Yo creo que por ahí todos tenemos que pasar, porque tenemos mucho que aprender, ¿no? Y es verdad que nosotros no tanto el cine, pero ¿cuántas veces hemos hablado de series, por ejemplo? Las series han jugado un papel muy importante a la hora de decir desde dónde situarnos para contar esto, con qué ritmo, con qué agilidad, porque en esto es verdad que formatos que tienen que contar mucho en poco, como las series, nos dan un ejemplo muy importante de densificación, y yo creo que ahí hemos aprendido mucho gracias a
esos lenguajes, ¿no? A lo largo de la composición de las dos partes que llevamos de la trilogía, nos hemos intercambiado más series, novela negra, ensayos de psicología, filosofía, que Geray es filósofo de formación. Nos hemos pasado más todo ese tipo de materiales que más propiamente dicho teatro. Bueno, siempre nos gusta que nuestros trabajos se vean de una forma completa para que la gente aprecie las trayectorias, las tendencias, la línea que estamos siguiendo. Entonces, espero que este próximo año terminemos la trilogía, pero queríamos mostrar estas dos porque forman de alguna manera, antes de la trilogía, pues un díptico que habla de diferentes crisis. La primera surgió de la crisis económica, que empezó en el año 2008, aunque esta obra es posterior, un poco posterior, y esta otra es previa a la pandemia, pero justamente todos los temas que tratamos en esta segunda obra, en Instrucciones para caminar por el alambre, de repente han cobrado una relevancia aún mayor con la pandemia, temas como las enfermedades mentales, hasta qué punto estamos construyendo un mundo invivible, la explotación laboral, la autoexigencia, la necesidad de tener un respiro en el ritmo de vida que llevamos. Todos esos temas de repente con la pandemia han tenido, como decía, tienen un interés mayor, y pensamos que ver las dos como un conjunto pues da idea del mundo que estamos construyendo, y un poco quizá la idea última de toda la trilogía, que es hasta qué punto estamos construyendo un mundo invivible. No sabemos qué vamos a hacer con la pandemia. Es una pregunta interesante, sí, porque, es una buena pregunta. Porque tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? De la distancia, ¿no? Porque es verdad que con esto de la pandemia ha habido gente que desde el minuto uno ha sentido la necesidad de hablar sobre ella, de mirar a los ojos directamente, y ha habido gente que ha escrito cosas que tienen que ver con cómo le afecta a él o una situación, tal, o sea que la pandemia está ahí en el escenario, hola, aquí. ¿Cómo lo contaremos nosotros? ¿Desde dónde? No tengo ni idea. Yo sé que como autor ahora mismo me cuesta hablar sobre eso porque creo que necesito distancia, ¿no? Porque creo que todavía somos incapaces de calibrar el impacto que esto va a tener, está teniendo. Pero sí que hay una cosa que me preocupa de la pandemia, y esto lo hablábamos cuando estábamos confinados y hablamos por WhatsApp y tal. Me preocupa mucho que, dependiendo de donde nos situemos, la pandemia ejerza de pantalla, que solo hablemos o solo veamos eso y obviemos lo que hay detrás, que es todo lo demás, ¿no? Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado para ver desde dónde contarlo, para que la pandemia no se convierta tampoco en un telón que opaque todo lo que está detrás de ello. Yo creo que con la pandemia pasa como con cualquier otro tema en realidad, que se ve expuesto a creo que una crisis de conciencia que estamos viviendo entre lo cuantitativo y lo cualitativo, ¿no? El arte se ocupa de lo cualitativo y la televisión, los informativos en concreto, da la impresión de que mayormente se ocupan de lo cuantitativo. O sea, cuando tú hablabas de saturación de pandemia, yo no tengo saturación de pandemia en el sentido de qué le ha pasado a un hermano o a una hermana en pandemia. El problema es cuando la pandemia durante 2 años se ha traducido en estos pantallazos de cifras, o cuando se nos está hablando de los... curvas, porcentajes. De las curvas, de los porcentajes, de cuando se generaliza a los jóvenes, que es como lo contrario de contar una historia. A mí todo eso, si se me cuenta bien contado y llegamos a un lugar dramático interesante, con un buen conflicto, con antagonistas, o sea, si todo eso se desarrolla y tiene materia y tiene que ver con lo que realmente yo he vivido como ser humano, y si ya encima me ofrece algo que yo ni me imaginaba y que ha estado sucediendo, que han pasado muchas cosas que no nos contamos, entonces se tendrán que contar en algún momento, pues oye, bienvenido. Nos gusta ponernos retos para no repetirnos, entonces el formato thriller por un lado era algo que nos permitía buscar por otro lado desde el punto de vista del lenguaje teatral, y por otro lado el thriller tiene algo
que implica una investigación hacia lo que no es evidente, hacia lo que está oculto. En la primera obra, Nada que perder, era como una bajada a las cloacas de la sociedad, ¿no? Donde estaba la corrupción, donde estaba el acoso laboral a gente que hacía su trabajo bien y que no entraba en ese ámbito de la corrupción, y todo esto era como ir destapando lo que estaba oculto. En esta segunda también la investigación nos permite, igual que en la primera, mantener en tensión al espectador, que debe estar activo, no solamente recibiendo por los ojos lo que ve, sino trabajando activamente para componer toda una trama que se va elaborando a lo largo de la obra, y es algo que también nos interesaba mucho, ¿no? Tener un espectador activo, que no está apalancado en la butaca, sino que se obliga a permanecer atento a urdir los hilos, y eso es algo que el thriller nos permitía también. Sobre la primera pregunta, sí, sin lugar a dudas, pero porque yo creo que somos los cuatro muy inquietos, nos gusta mucho tocar todos los palos, probar, descubrir. Entonces, de hecho, nosotros ahora mismo, mi hermano y yo, estamos en un proceso con Mónica Runde, que es Premio Nacional de Danza, para hacer una pieza de danza contemporánea que se estrenará en abril en los teatros del Canal, con lo cual es un lenguaje totalmente diferente, una temática totalmente diferente, y para nosotros ha sido muy oxigenante, ¿no? Porque nos ha llevado a otros sitios y nos ha obligado a buscar otras estrategias para siempre situarnos y investigar y trabajar y crear, ¿no? Yo creo que lo que nos ha terminado uniendo y cohesionando a Javier, a Juanma, porque ya Juanma nos conocemos ya unos cuantos años, y a mí, es que escribimos porque nos apetece dar cuenta de lo que nos inquieta, de lo que nos duele, de lo que nos sentimos agredidos, en el sentido de que hay que dialogar sobre eso, ¿no? Entonces es verdad que el componente social para nosotros siempre ha sido importante. Nosotros, si ahora miramos para atrás, tanto trabajando con vosotros como Geray y yo individualmente o colectivamente, es verdad que siempre ha habido una mirada hacia aspectos que tienen que ver con cómo somos como sociedad, que nos preocupa, que nos inquieta, ¿no? Javier en algunos procesos nos ha dicho, vale, pues tenemos como citas quincenales, pues para el próximo día quiero que escribáis una redacción o una retaila de cosas, ahora no me acuerdo, voy a poner un ejemplo así tonto, pero cosas de las que estéis cansados, o sea, hacíamos como ejercicios que tenían más que ver con de repente escribir un poema o una redacción, y Javier siempre insistía mucho en no lo juzguéis, abrid la espita, que salga lo que salga. Y es cierto que yo noto que cada vez escribo más cosas con los años que pienso, o sea, si esto lo estuviera escribiendo el Juanma que tenía 20 años, jamás imaginaría que iba a escribir esto, ¿no? Entonces hay algo como de dejarte llevar, de despreocuparte, de no juzgar, que yo desde luego prefiero tomar ese camino que algo como más esencialista de... a ver, que también, ¿no? Te apetece depurarte, pero hay algo también, al menos ahora, muy lúdico en probar, en dejarte llevar. Entonces sí, lo que venga, bienvenido sea. Es un gran regalo que yo creo que tenemos de nuestro paso por Cuarta Pared, ¿no? Esta predisposición a no juzgarnos y poder jugar, ¿no? Al fin y al cabo, yo no creo que hayamos venido aquí a sufrir creando, ¿no? O sea que... Y además que son elementos que a lo mejor Javier los tiene pensados para una escena, pero de repente te lo encuentras en el final de la función y dices, ostras, o sea, esa frase de aquel ejercicio, de repente es la frase que cierra la función, sí. o el actor propuso decirla aquí, o sea, hay algo con Javier muy permeable. Con Javier no se tira nada, ¿eh? Es increíble, es increíble.